va a subir al canal de YouTube, ¿sí? Para que ustedes puedan, digámosla, revisarla en cualquier momento sin necesidad de sugerir permisos ni cuestiones así. Entonces, en ese canal pues encuentran todas las webs que se han venido desarrollando para que pues por favor revisen. Bueno, entonces en este momento voy a compartir pantalla, ¿sí? Por favor me confirman si están viendo la pantalla. Sí, señor, teacher. Listo, muchas gracias. Estamos viendo. Bueno, listo, vale. Entonces, como les decía, básicamente lo que se pretende hacer hoy es un recorrido por esas distribuciones de frecuencia y en la medida de que vayamos avanzando, pues ir aclarando dudas en cuanto a la parte de la forma y el fondo de la actividad, ¿sí? En términos de los contenidos y tal vez la forma en la cual deban realizar esas actividades. Entonces, he querido proponer esta plantilla o esta forma de abordar esta web para ir retroalimentando las dudas de aquellas personas que todavía preguntan o pues que realmente hasta el momento todavía no tienen muy claro de cómo realizar su actividad. Parto diciendo que he recibido muchas inquietudes en cuanto a si cada uno de ustedes debe o no debe esperar a que sus compañeros se pronuncien o no para iniciar su actividad. Recuerden que pues se dio un tiempo prudente para que cada uno de los integrantes del grupo se pronunciara. De lo contrario, pues el que primero se anuncie, pues tomará la vocería y el rol de moderador y pues cada uno comenzará a desarrollar su actividad. Sí, la actividad básicamente sugería una tabla como la que estamos en este momento trabajando, o la que pueden ver usted en pantalla. ¿Sí? Nos hemos puesto o he puesto a los 3 tutores como ejemplo, donde cada uno se anuncia un numeral, el cual van a tener que resolver en los diversos planteamientos, ya sean o ejercicios, ¿no? En el 1, en el 2, en el 3, en el 4 o en el 5. ¿Sí? Es sobre si solo hay, digámoslo así, un participante, si solo se pronunció un participante del grupo, pues las soluciones se harán del primer numeral, ¿sí? En cada uno de los planteamientos. Yo pienso que esto es importante una vez más que quede muy claro. Están las primera web, la segunda web, también al inicio, los primeros 20, 25 minutos, se hace aclaración respecto a la actividad. Es importante que esa plantilla la cotejen respecto a la guía, ¿sí? De la actividad para que la vayan complementando, la vayan ajustando, ¿sí? Y por último, también sugerir, por favor, trabajar sobre la plantilla. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, pues la plantilla nos indica una forma muy puntual de hacer las intervenciones de la actividad, las respuestas, y pues uno ve que al final hay estudiantes que envían una plantilla muy similar, que tal vez la hacen, pero pues que tal vez no se acerca a los requerimientos que nosotros como tutores esperamos. Entonces, por favor, resaltar esa parte, que por favor utilicen la plantilla que se les comparte. Cada uno de los tutores, pienso yo, que la ha compartido por los diferentes canales, entonces es cuestión de llegar y revisar. ¿Listo? Bueno, entonces, pues en ese sentido, inicio con el planteamiento número 1, ¿sí? El cual supone un ejercicio muy similar. Recuerden que lo que se aborda en estas web conferencias pues son ejercicios similares, ¿sí? Tal vez de igual metodología de solución, pero pues corresponden a situaciones diferentes, a problemas diferentes, variables y datos diferentes. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta a la hora de abordar, ¿sí? Ya propiamente las variables de la actividad, ¿sí? De la fase 4. Entonces, este planteamiento, voy a agrandar un poquito, dice, suponga que la variable de índice de alumbramiento tiene un promedio de 25 unidades, ¿sí? Eso es una unidad UG
R, me dice construye una tabla de distribución de Poisson para K entre 0 y 40 y responda a las siguientes preguntas. Entonces, he querido sugerir unos modelos de preguntas para que ustedes, por favor, los tengan en cuenta, ¿sí? Porque en la plantilla, pues hay que sugerir, ¿sí? Digámoslo así, preguntas, ¿sí? Entonces, preguntas que digámoslo así, cada estudiante del grupo, dependiendo del numeral, pues va a tener que, digámoslo así, consolidar, proponer, ¿sí? Entonces, tenemos en este momento 5 modelos de preguntas, pues trataremos de, en la medida de lo posible, abordar las que más se puedan, ¿sí? Entonces las propongo y las pongo a consideración para que por favor sea un modelo, ¿sí? Un modelo exacto, pero se pueden basar en ellas para construir las suyas, ¿sí? Entonces me preguntan cuál es la probabilidad de que el valor sea exactamente 40, ¿sí? ¿Qué probabilidad hay que salgan a lo sumo, ¿sí? 30, ¿sí? Una probabilidad de 30, entre 0 y 30, en 30. ¿Cuál es la probabilidad de que el valor sea a lo más 10? ¿Cuál es la probabilidad de que sea al menos 15? ¿Cuál es la probabilidad de que sea más de 17? ¿Sí? Entonces, digamos que estas palabras de exactamente, a lo sumo, a lo más, al menos, sea más de, ¿sí? Sugieren un tratamiento matemático, ¿no? Entonces, cuando me hablan de exactamente 40, ¿sí? Cuando estamos hablando de a lo sumo 30, ¿sí? Entonces, tengo que comenzar a tomar las probabilidades antes de 30. Bueno, entonces, esto lo vamos a ir aclarando en la medida de que lo vayamos solucionando. Entonces, para dar respuesta a estas preguntas es importante tener en cuenta, ¿sí? El tipo de distribución que me enuncia el enunciado del planteamiento, que en este caso pues es la distribución de Poisson, ¿sí? Que he querido en este momento rescatar de esta manera, ¿sí? Aquí está escrita, ¿sí? La fórmula que hay que emplear cuando el planteamiento me sugiera un tratamiento cuya distribución a emplear sea la de Poisson. Bueno, entonces, si nosotros podemos darnos cuenta, esta distribución, ¿sí? Discreta, pues necesita para emplear, ¿sí? Un valor de X, ¿sí? Necesita la media, ¿sí? Y pues este falso hace referencia de que no es acumulado. Entonces, aquí, pues digamos que es relacionado a una tabla, ¿sí? Porque el ejercicio me lo indica, ¿no? Que son valores de K entre 0 y 40. Entonces, pues yo tendría que calcular cada una de las probabilidades cuando X vale 0, 1, 2, 3 hasta 40. Ya lo veíamos con nuestra tutora Paola, cuando ella hace un paralelo, una comparación, ¿sí? A través de otro tipo de situaciones, que ella las abordaba a través de unas diapositivas, digamos, otras formas de calcular y, digamos, las más matemáticas, más formales, ¿sí? A partir de estas situaciones. Afortunadamente, digámoslo, existen estas fórmulas en Excel, pues que si se utilizan de la forma correcta, pues nos van a ahorrar, digámoslo así, mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular ahí? Pues en esa tabla, como le digo, que en este momento condensa todo el procedimiento que voy a emplear para poder calcular esas probabilidades. Entonces, este MUD hace referencia al promedio, ¿cierto? Que según el ejercicio, pues es de 25. ¿Sí? Entonces, pues acá lo voy a tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, por lo general, sugiero que trabajemos con las casillas, más no con los valores, para que de alguna manera quede todo amarrado, como suelo decir yo, que si usted altera una probabilidad, ¿sí? O un valor, se cambie automáticamente toda la tabla. Entonces, voy a aplicar para poder calcular la probabilidad, pues la distribución de Poisson. Entonces, se aplico, aquí está la fórmula. Entonces voy a agrandar un poco a ver si
puedo ganar un poco más de zoom. Listo. Entonces igual, pues buscamos. ¿Sí? Poisson.dit, aquí está. ¿Sí? Entonces me indica en este momento el valor de X, que para este caso voy a iniciar con el valor de 0, que está acá en la columna O, casilla 19, ¿sí? Punto y coma. Yo voy siguiendo acá, digamos en la etiqueta me va indicando, ¿sí? Luego la media que se encuentra acá en la casilla P17, ¿sí? Pero pues como está, digámoslo así, esta fórmula la voy a arrastrar y pues yo necesito que este valor sea constante, no varíe, entonces lo encierro entre la letra o la columna que es representada por la letra, entre el signo de pesos, ¿sí? Y punto y coma, ¿sí? Que me diga que si necesito acumulado, pues le voy a decir que falso. Cierro. Enter. ¿Sí? Entonces, doble clic y como pueden ver, pues ya queda hecha o calculada lo que representa lo que es la tabla para cada una de las, digámoslo así, 40 datos. ¿Sí? Entonces recuerde como varía de 0 a 40, pues por eso lo calculo. Entonces digamos que en este momento estamos mirando las bondades de trabajar con Excel. Si esto se calculara de forma, digámoslo así, manual, tradicional, a partir de reemplazar valores en una fórmula, utilizar una calculadora, pues esto va a demandar muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí dice calcular, dice cuál es, ahora sí voy a responder ya las probabilidades porque ya las tengo, ¿no? Sí, ya las tengo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el valor sea exactamente 40? Entonces acá, bueno, aquí ¿sí? La probabilidad de que X sea igual a 40, pues es simplemente llegar y mirar nuestra tabla, ¿no? Que la probabilidad de que K sea igual a 40 es de 0,14. ¿Sí? Entonces, pues simplemente lo que yo hago es ir allá a la casilla donde me marca exactamente el 40, la probabilidad. Perdón, es que me pasé para otra casilla que no. Estoy por acá arriba. Acá. Voy a buscarla. Y ya. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el valor sea exactamente 40? Pues es de un 0,14. Cuando me hablen de que la probabilidad salga a lo sumo 30, ¿sí? Entonces tendría que calcular todos los valores que están o las probabilidades que están por debajo de 30. Cuando X es 30, cuando es 29, a partir desde 0 a 30, toma el 30. Entonces, digamos que aquí lo que hay que hacer, simplemente como ya tengo las probabilidades, lo que hay que hacer es una sumatoria, ¿sí? Sumar un valor, ¿sí? Aquí pues básicamente yo puedo emplear la función suma, ¿sí? Voy a hacer una suma, ¿sí? De las probabilidades de 0 a 30. Pues esto me va a generar un resultado. ¿Cuál es la probabilidad de que el valor sea a lo más? ¿Sí? 10. Mire que yo pienso que acá de pronto la conclusión, digámoslo así, la dificultad está relacionada a estas palabras que generan, digamos, el procedimiento a desarrollar. Cuando me dice que a lo más, que a lo sumo, que al menos, ¿sí? Entonces, he querido
manejarlo de esta manera, pues para que usted tenga, digamos, un ejemplo más claro de cómo se maneja. Cuando me hace referencia de que sea lo más, ¿sí? Entonces todo, digamos que es similar a lo sumo, ¿sí? Lo que está por debajo de 10, de la probabilidad de que x sea igual a 10, 9, desde 0. Entonces también tengo que, o utilizo una suma de un valor de cuando x, de la probabilidad cuando x es 0 a 10. ¿Cuál es la probabilidad de que sea, ¿sí? Al menos sea 15? Entonces esto es lo que está, o las probabilidades que dan cuenta cuando x es mayor o igual que 15, ¿sí? Entonces, para este caso, pues también utilizo la suma, la función suma. Entonces, ya teniendo en cuenta lo que sea mayor o igual, o sea que toma 15, no es mayor estricto, entonces, límite de acá hasta 40. Y ya. De esta manera, pues queda, digámoslo, calculado. ¿Cuál es la probabilidad de que sea más de 17 estrictamente? Entonces no toma el 17 a partir del 18. También utilizo la función suma. A partir del 18 hasta el 40. Bueno, entonces estas serían las probabilidades, ¿sí? Que son respuestas a esas preguntas que se han planteado. Entonces no sé si hasta acá existan preguntas, ¿sí? Entonces, para que por favor vayamos, ¿sí? Manejándolas de una vez. Entonces recuerden que esta es por favor, la distribución, la forma de evocarla acá en Excel. Poisson punto igual Poisson.it, ¿sí? Necesito pues obviamente el valor de la probabilidad que voy a calcular, el valor de X, la media, y que no me acumule falso, ¿sí? Y esa es la forma de calcular en Excel esa distribución discreta. ¿Listo? ¿Me están escuchando? Sí, profesor, le escuchamos. Bueno, Sí, señor. bueno, listo. Señor. Bueno, listo. Muchas gracias. Es que a veces me ha pasado que me quedo hablando como solo. Entonces, pues vamos a sugerir el orden de los planteamientos, ¿sí? Porque aquí pues ya pasaría a una distribución que es continua, que es la distribución normal, ¿sí? Digamos la que se sugiere pues que la parte teórica la tomen de la web pasada, de la web 2, de la segunda web conferencia que abordó la tutora Paola, que en ella se explica paralelamente la forma analítica a partir de integrales, de por qué utilizo las integrales, a partir de la sumatoria de áreas bajo la curva, digamos que cómo se podría abordar este ejercicio a partir ya de un proceso analítico matemático, sino utilizando estas fórmulas en Excel, sino ya a partir de tablas donde puedo calcular un área y esa área pues representa digámoslo así, un porcentaje. Pero en este caso pues vamos a ir directamente a las fórmulas de Excel, ¿sí? Entonces en este caso pues la fórmula que voy a emplear si tiene como nombre, bueno, o la busco en Excel, this.nor.n. Entonces aquí como esa acumulación, voy acumulando áreas, entonces verdadero, ¿sí? Necesito la desviación, necesito la media, necesito el valor de X, ¿sí? Aquí
necesito, bueno, estoy trabajando con la luminancia, como nos damos cuenta, sí, pues necesito la media y necesito la desviación, porque ¿cierto? En la fórmula de la distribución normal para calcularse mediante Excel, pues me piden obviamente la media de la desviación, ¿sí? Entonces es importante que lo tengamos acá en cuenta. Lo otro, pues que se dio un proceso de estandarización en la segunda web conferencia, que no es otra cosa que pasar de términos de X a términos de Y para poder, digamos, calcular el área. Esto, pues, lo vamos a mirar ahora a través de un ejemplo. No se va a abordar realmente utilizando la estandarización, sino pues que ya directamente lo va a hacer Excel. Sí, pero pues en caso contrario, digamos que en la web pasada se explicó cómo hacer un proceso de estandarización, cómo al valor de X le quitaba la media y lo dividía entre la desviación, y eso pues me daba un valor Z, que era el que me permitía a mí utilizar una tabla y calcular un área, y esa área, como les decía, pues representa un porcentaje, una probabilidad. Entonces en este caso tengo que calcular la desviación y la media, que en esta hoja, pues digamos que esto ya lo tengo previamente resuelto, ¿sí? Para la luminancia, ¿sí? Entonces, donde está la media, está la desviación, ¿sí? Ya esto después lo vamos a utilizar, está un mínimo y está un máximo, que esto lo vamos a utilizar posteriormente para otras distribuciones. Entonces, pues, aprovecho una vez para explicar cómo traerlas de una hoja acá, de otra hoja a esta hoja, porque pues si se dan cuenta, pues son hojas diferentes, ¿sí? Entonces pues igual, entonces vamos a decirle a Excel que de la hoja número 2 y específicamente de la columna 2, fila 2, nos traiga el valor de la media, ¿sí? Que si ustedes se dan cuenta, pues está acá en la fila 2, perdón, columna D, fila 2. Columna D, fila 3 es la desviación. Entonces, que es lo que voy a traer en este caso acá. Lo mismo, ¿no? Hoja 2. Pero ya, columna D, fila 3. Entonces, mire que acá las traje para poder, digámoslo así, emplearlas en el cálculo de estas probabilidades. Entonces, sí, al igual que hacíamos en la distribución anterior, pues se han propuesto, ¿cierto? Se han propuesto unas preguntas a modo de ejemplo, las cuales ustedes pues pueden sugerir, ¿no? Cuando es mayor, ¿sí? A cierto valor, cuando es menor, cuando están entre dos valores, ¿sí? Que digamos que pueden ser digamos, los ejemplos que uno se puede encontrar. Entonces, para que, pues por favor lo tengamos en cuenta. Entonces, como les decía, pues tratemos de que no sean exactamente estas preguntas, sino pues que se acerquen, digamos, a ellas. Usted se puede guiar, ¿cierto? Se puede guiar con ellas. Sí, es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a calcular acá la probabilidad utilizando pues esa distribución, ¿sí? Utilizando la fórmula dis.nor.n, ¿sí? Donde está el valor de X, ¿sí? Necesito la media, necesito la desviación y pues que me acumule. Entonces, en este caso, pues como que se me paró el Excel acá un momento. ¿Me escuchan? Ah, ya, listo. Sí, muy bien, compañero, se escucha muy bien. Entonces busco acá
a escribir acá, dist. Esa es la que voy a utilizar. El valor de X pues es 0.5. Aquí ya están, digámoslo así, estandarizados. Punto y coma. Mi media. Punto y coma. Mi desviación estándar. Punto y coma. Sí, verdadero. Entonces, bueno, recuerden que aquí lo que estoy hablando, o sea, lo que en este momento estoy calculando, ¿sí? Es lo que está por debajo, ¿cierto? Digamos lo menor a 0,5, ¿sí? Entonces ahora para calcular lo que está por encima, ¿sí? Lo que es mayor, pues tengo que al área total, que es 1, ¿sí? Le resto este valor de 0,17. Es decir, nosotros ya veíamos que el área total bajo la curva es de 1, ¿sí? Entonces, pues simplemente lo que hago acá es 1 menos este valor, ¿sí? Y me da el 331%, si usted lo quiere dejar con 3 partes decimales. Entonces, esa es la forma de emplear, ¿sí? La distribución normal cuando la probabilidad, cuando me piden que la probabilidad de un número sea mayor a 0.5. ¿Sí? Y obviamente, pues con media 1.025 y desviación estándar 566. En la web conferencia pasada se veía cómo hacer una representación en GeoGebra Online. Ahorita, pues, una vez calculemos esto, pues vamos a coger una de estas preguntas y las vamos a graficar. Su respuesta y su procedimiento pues se han reflejado en GeoGebra y pues me va a generar el gráfico que ustedes pueden, digamos, utilizar para responder en esa plantilla a esos gráficos, porque me sugieren una respuesta también gráfica, una interpretación gráfica, y pues yo debo de emplear, ¿cierto? Pues ese gráfico. Y la forma, digamos, más simple, exacta y confiable de hacerlo, pues pienso yo que es utilizando GeoGebra. Sí, obviamente esto se puede también hacer manualmente, pero esto sale más complejo, no exacto, y pues lo que se busca es eso, que sea exacto y confiable. Bueno, entonces, bueno, ya vamos media hora, entonces vamos a meter el acelerador, vamos a hacer, bueno, esta acá que está entre dos valores, ¿sí? Entonces, recordemos que aquí ya está estandarizado, pues simplemente tengo que calcular primero dos probabilidades, ¿sí? Que sea X menor que 1.3 y por el otro lado que X sea menor que 0.5. ¿Cómo lo calculo? Pues utilizando la fórmula que ya se ha descrito, ¿sí? La cual me sugiere, vuelvo y lo repito, ¿sí? Utilizar lo que es la media, la desviación y el valor de estandarización, que en este caso es 1.3, X 1.3. Entonces, mismo acá, igual. Todo bien, entonces el valor de X me dice que es 1.3, punto y coma, la media. O sea, yo cuando les sugiero que vayan y den clic en la casilla y pues no trabajen con 1.05 por si hay que modificar la media o la desviación, pues automáticamente estos valores cambian. Entonces simplemente dan clic donde está la media, punto y coma, clic donde está la
¿sí? La desviación, punto y coma, ¿sí? Verdadero. Entonces, de igual forma, vuelvo a replicar la misma función, district, punto, entonces el valor de 0.5, donde está la media, donde está la desviación, ¿sí? Y le decimos, entonces, como les decía, pues estoy calculando los valores de x menores a 1.3, pero yo necesito calcular la probabilidad o la región, ¿sí? Sí, el área que se encuentra entre 0.5 y 1.3, ¿sí? Entonces, para eso, pues hay que hacer, digámoslo así, ya lo que queda por hacer es un procedimiento aritmético, ¿sí? El cual, pues, básicamente es una diferencia entre esta área mayor menos, ¿sí? Porque están en el mismo lado, ¿no? En el mismo lado de la rama de la curva, menos este que está acá. Y me queda que la probabilidad es de 50,97. Voy a representar este valor en el GeoGebra, específicamente esta pregunta en el GeoGebra Online para que podamos evidenciar. Por favor, entonces, pues no sé si ahí, es como que solo están viendo el Excel, ¿cierto? A ver por acá. Sí, profe. Sí, señor, sí, solo el Excel. Bueno, listo. Entonces, bueno, ¿por dónde era que me metí? Es que tengo tantas cosas abiertas. Espérenme a ver acá. Ah, ya, ok. Bueno. Denme un segundo. Voy a dejar de presentar para presentar toda la pantalla. Un momento. Bueno, ¿me pueden apreciar acá ¿sí? Sí, profe. Listo. Entonces, digamos que aquí nos decía la pasada web conferencia que si buscamos allá en Google, GeoGebra clásico, luego le damos estadística, probabilidad, ¿sí? Selecciono lo que es la normal, ¿sí? Ahí está. Y pues la media, ¿sí? La desviación, pues que estas salen pues, de los valores que estoy trabajando, media y desviación, sí, pues voy a calcular, si digamos la probabilidad, que en este caso pues es a partir de, pues el equivalente a calcular el área bajo la curva que se encuentra entre 0,5 y 1,3. Y pues, listo, esto que está acá, 0,5, perdón, acá, 0,5, calcule los valores que están entre 0,5 y 1,3. Entonces, de esta forma, ¿sí? Pues esta área es 0,5097, que si la multiplicamos por 100, pues corremos dos cifras, dos posiciones decimales hacia la derecha, me queda 50,97 es el área. Digamos que esta es la forma de llegar, o esta gráfica es la que ustedes, digamos, entre paréntesis, tendrían que tomarle pantallazo, ir a Paint, cortarla, arreglarla, bueno, no sé, y es la que, pues, deberían tomar como esa evidencia gráfica de la solución del problema que sacan. Entonces, es el equivalente a lo que hemos venido, o lo que calculamos ya en Excel, ¿sí? Esto, digamos, está
más clarificado en la web anterior para las personas que quieran de pronto profundizar un poco más al detalle en cómo graficar mediante GeoGebra Online, pues ahí lo pueden encontrar. Sí, Olga. Profe, qué pena, tengo una pregunta Sí, claro. que yo comentaba por el chat, que la fórmula que usted hizo era diferente a la que yo había visto en la clase pasada. Pues La de distrito normal, usted al final había colocado que verdadero y nosotros, bueno, en la clase pasada se colocó, es decir, la probabilidad de que sea mayor. Ese dato sería pues igual o coloco verdadero. no, pues recuerde que, Olga, digamos que aquí en estos procedimientos pues ya está estandarizado, ¿sí? Digamos lo que son muchas maneras, o sea, o hay varias formas realmente de utilizar y llegar a la solución, pues está la que se explica o la que explica la docente, que pienso no la he revisado, pero pues tiene que ser igualmente válida la que estamos utilizando acá. De hecho, sería un ejercicio bastante interesante si usted pues pudiese cotejar, ¿sí? Que esos procedimientos que se explican tanto en la segunda web como en la tercera, pues dan el mismo resultado, ¿no? Y eso pasaba a la hora también pasó mucho a la hora de dar solución a la actividad de la fase anterior, donde hablaban de la tabla de contingencia. Unos no utilizaron, digamos, el diseño automático que me presenta Excel, ¿sí? A la hora de usted subrayar los datos y él me crea la tabla de contingencia. Otros utilizaron la opción de conteo para crear su tabla de contingencia. Entonces, pues desde ese punto de vista, Olga, pues realmente pues son procedimientos válidos. Puede estar segura pues que que estamos utilizando realmente le va a poder dar solución pues digámoslo así, a su actividad. Ok, profe, muchas gracias. Ok. ¿Mm? Bueno, ¿ya están viendo otra vez el Excel? Sí, profe. Sí, profesor, ya lo vemos. Bueno, listo. Entonces, para digámoslo así, para este planteamiento, ¿sí? Cuya situación me invita a utilizar esta distribución binomial, esta distribución discreta, ¿sí? Que me da unos valores, ¿sí? Entonces, esta distribución pues, trabaja con el valor de éxito, valor de fracaso, acierto y desacierto, ¿sí? Entonces, para tenerlo en cuenta. Entonces, me dice que construye una tabla con valores entre 0 y 15, que aplicando la distribución binomial responda a las siguientes preguntas. Vuelven y se dan unos ejemplos de preguntas puntuales. Vuelvo y lo repito para las personas que han llegado hasta el momento o que se acaban de conectar, que pueden utilizar estas preguntas como un ejemplo para construir las propias. ¿Sí? Por favor, pues tratar de que eso cambie. ¿Sí? Para ello, pues, como les decía, o como se han podido dar cuenta, este tipo de ejercicios pues, implica extraer digámoslo así, ciertos datos de esta situación, ¿sí? Que me invita a utilizar el índice de deslumbramiento y me dice que pues, la probabilidad de aceptación es del 78%, que esto en este caso yo lo tomo como mi probabilidad de éxito. Recuerde que esta es la característica de esta distribución, ¿sí? Binomial. Entonces, si este es el acierto, si yo necesitara Q, pues es lo que le hace falta al acierto, ¿sí? Para ser igual a 100, o en este caso a 1. ¿Sí? Entonces, yo lo manifestaba en una respuesta que pues, el fracaso también, pues, el tutor Alexander lo dijo, el fracaso más el acierto, pues me da 1. Y pues n, en este caso,
Dice que son 15 porque los 15 me lo enuncia el ejercicio, las 15 muestras, ¿sí? Para ello, pues también, ¿sí? Debo de calcular una tabla, ¿sí? Utilizando esta fórmula que aquí la tengo escrita, distribuir.binom.n, ¿sí? Para que puedan, digamos, anotarla por ahí, ¿sí? O sea, digamos que estas webs son muy útiles. Tratamos de que se construyan y en ellas se condense toda la información de tal manera que de pronto lo que haya que retroalimentar sea muy poco, ¿sí? Por eso hay que, pues la invitación es a que las analicen a detalle, ¿sí? Que pues prácticamente ahí están, digámoslo así, las respuestas a cada, o las posibles respuestas a cada una de sus posibles preguntas. Bueno, entonces, para esta tabla, pues básicamente es muy parecido a la tabla que hicimos con la distribución de Poisson. Tengo que, aquí me sugiere la fórmula, pues utilizar, ¿sí? Igual is punto n, ¿sí? Entonces me dice el número de éxitos, ¿sí? Me pide número de ensayos, probabilidad de éxito, bueno, probabilidad de, bueno, ya acumulado. Entonces, pues, el número de éxito, pues, saca el valor de X, ¿sí? Punto y coma, ¿sí? El número de ensayos, ¿sí? Que en este caso viene a ser el valor que está en la columna I, fila 61. Esto lo voy a, recuerden que esto lo vamos a desplegar hacia abajo, entonces es importante que quede fijo, por eso lo encierro entre los signos pesos, punto y coma, ¿sí? Voy, busco dónde está la probabilidad de éxito, que está por acá, ¿sí? Lo encierro en signos, y le digo falso, que no me acumule. Y pues le doy doble clic, ¿sí? Y obtengo pues cada una de esas probabilidades cuando X vale 0 hasta cuando X vale 15. Entonces, básicamente, pues las preguntas tienen un tratamiento muy parecido a las que resolvimos en el planteamiento 1 con la distribución de Poisson. Cuando X vale, o cuando es exactamente igual a 13 valores, obtenga exactamente 13 valores, pues usted vaya a la casilla de la probabilidad de X igual a 13. Aquí está. Y me da que es el 20,10. Si usted quiere, aquí me dice, ¿cuál es la probabilidad de que todas las muestras sean aceptables? Pues es una suma, ¿sí? Suma. ¿De qué valor a qué valor? Pues yo digo que me sume desde acá hasta acá. Que si sea al menos, ¿sí? 10, pues sería lo que está por encima de 10, las probabilidades de 10 para arriba, incluyendo el 10, ¿sí? Y pues que sea más de 5, las que son mayores estrictamente, es decir, no toma la probabilidad de 5 hacia arriba. Entonces esto, pues acá sería mayores que 10, mayores o iguales, de acá para acá.
y mayores estrictamente que 5. O sea, no toma el 5, el de 6. No. Aquí pues vamos a poner suma. Obtengo la, digámoslo así, la probabilidad. Esta es la forma de, ¿sí?, de operar con, pues, con esta distribución binomial. Cuando es 0, pues usted va exactamente, usted va ya acá y se da cuenta que tiene una probabilidad muy baja, casi igual a 0, pero no es 0. Bueno, entonces esto es el planteamiento que hace referencia, ¿sí?, a la distribución binomial y la distribución discreta. Es una distribución discreta, ¿sí? Bueno, entonces vamos a apurar un poco. Viene el planteamiento número 4, que hace referencia, sí, bueno, a la variable luminancia, cuya distribución uniformemente continua, otra de las distribuciones continuas, y me dice que calcule las siguientes probabilidades, ¿sí? Como les decía, planteamos estas opciones de preguntas, ustedes se van a basar en ellas para construir las propias, ¿sí? Y poder así, digámoslo, de alguna manera, pues, guiarse, ¿sí?, orientarse en ese sentido. Bueno, entonces para ello necesito, o qué voy a necesitar yo acá en esta, bueno, aquí no sé qué pasó, la había copiado la formulita para que también la utilizáramos, pero bueno, entonces la voy a iniciar. Entonces recuerden que esta distribución funciona utilizando, pues ya, bueno, los procedimientos se dan de forma aritmética, los hago en Excel, pues no hay como propiamente una fórmula como la hay para las distribuciones anteriores que hemos trabajado, sino que básicamente utilizo, espero a traerla, lo tengo por acá, para que la podamos ver un momento. Esta no es. Bueno, es la que me genera F mayúscula igual a X menos A sobre B menos A, ¿sí?, o la F minúscula. Pero entonces ya en este momento pues, lo voy a calcular y ahorita les pongo pues, le hago un pantallazo a la imagen y les ponemos acá la fórmula para que la puedan apreciar. Entonces, ¿qué necesito de esa distribución? De la distribución luminancia. Entonces, recuerden que esta funciona con el valor máximo, ¿sí?, el límite superior o el límite inferior, que en este caso pues sería A, sería B, ¿sí? Y para ello pues tendría yo que utilizar, ¿sí?, digamos, los máximos y los mínimos de la variable luminancia, ¿sí? Entonces vamos a ir a la hoja, a ver dónde está acá. Aquí está, miren, el valor mínimo y el valor máximo, ¿sí?, que lo voy a poner como por acá porque los voy a utilizar. Entonces, al igual que hicimos en un ejercicio anterior, entonces colocamos la hoja, ¿sí?, hoja 2, y dijimos que estaba en la columna de fila 6.
¿Sí? Profe, tenemos preguntas y la mano levantada. Sí, lo que pasa es que no puedo ver, pero sí cuéntame. Lo primero están mis compañeras. Sí, dale. Bueno, yo en caso tal tengo pregunta con respecto a ese planteamiento que usted está haciendo en cuanto a bueno, se busca el máximo y el mínimo, pero cuando yo lo voy a plantear por mayor, ¿también tengo que restarle la unidad? Cuando nos acumula, sí, pues porque como Excel, digamos, ya se manifestaba, por ejemplo, cuando es, en el caso de los dos primeros planteamientos, sí, voy a ponerlos acá, sí, cuando me dice que es un valor que sea mayor, sí, pues se le resta, pues el procedimiento se le resta a 1, sí, para cuando ya es menor, pues ya se trabaja sin esa Se diferencia. deja igual. Sí, señora. Entonces ya ahorita lo vamos a abordar para que usted vea la diferencia acá. Cuando yo resuelva cada uno de estos literales, yo creo que le va a quedar un poco más clara. Gracias, profe. Tranquila. Compañero, es que teníamos una pregunta Sí. ahorita, pero la persona que la hace no tiene micrófono y como veo que se refiere como a lo que se hizo antecitos, estaba esperando pues a que se terminara la idea acá de esta distribución, porque la pregunta que hace es que se había perdido en la parte de la fórmula de los 5 valores aceptables. La pregunta acerca de 5 valores aceptables, entonces, dado que ya no tiene micrófono, pues estoy transmitiendo lo que escribe por el chat. Bueno, listo. Entonces, déjame acá, termino un momento acá de boca, Eso es, primero. de acá y ya. Sí, entonces, como le digo, lo que estoy tratando de hacer es traer el valor máximo y el valor mínimo que están en la otra hoja, ¿sí? Pues, recuerden que esto maneja sus cifras decimales y es importante considerarlas. Bueno, ahora sí, bueno, entonces me voy a devolver un poco bueno, ahora sí, profe, en la distribución binomial. Sí, colega, esa eh, última que habla cuál es la probabilidad de que más de 5 valores sean aceptables. ¿Sí? Que más de cinco valores sean aceptables. Pues entonces, pues acá simplemente es hacer una sumatoria, ¿sí? De esas probabilidades que dan cuenta cuando X es mayor que 5. Porque pues es estrictamente porque no da la opción a que sea igual. Es decir, que tome a X cuando, bueno, a 5, ¿sí? La probabilidad de 5 cuando X es 5. Entonces, como me dice que es mayor que 5, no es mayor o igual, entonces hago la sumatoria desde 6 hasta 15. ¿Sí? Y pues por eso me arroja este resultado que está acá. Esto lo puedo verificar de 6 hasta 15. Entonces hay que tener también pues cuidado con esa cuestión de cuando es mayor estrictamente o cuando no lo es. Profe, qué pena. Con respecto a ese planteamiento, si son 5 valores aceptables, ¿también se hace la suma o solamente se toma el valor de los 5 valores? Si son solo aceptables. Pues es que aquí me está diciendo que sean más de 5. Cuando me No, dice cuando son sea solo igual, aceptables. exactamente, Igual. se toma, Ajá. cuando es exactamente, pues tú vas acá y tomas esta probabilidad. Ah, ok. Vale. ¿Sí? O sea, por eso es importante, como les decía yo, tener en cuenta como esas palabritas que me dice exactamente, más, al menos, a lo sumo, pues irlas como trabajando en esa parte. Bueno, entonces vuelvo acá a lo que es la distribución uniformemente continua. Entonces acá lo que me queda básicamente es a poder aplicar, ¿sí? Digámoslo así, la fórmula, porque básicamente eso es una función como a trazos, ¿sí? A partir de una línea constante se calcula el área que está por debajo de ella, o eso me genera un rectángulo que es el área de ese rectángulo. ¿Sí? Entonces, aplico la fórmula, ¿sí? Entonces, esto me genera
la siguiente forma. Entonces 1, ¿sí? Por eso respondiendo ya a la duda de la compañera que intervino, entonces 1 menos el valor, ¿sí?, de x, que en este caso me dice que es 0,5, menos el mínimo que está acá. Y esto lo voy a dividir, perdón, entre el valor máximo, que es este, la diferencia entre ese valor máximo y ese valor mínimo, ¿sí? Sí está, bueno, ya les voy a escribir la fórmula para que podamos observar. Recuerden que la fórmula, es que no sé qué pasó. Bueno, aquí la fórmula dice que es f de x, perdón, para que nos podamos orientar un poco. F de x igual, ¿sí?, aquí lo voy a hacer, x menos a Sí, sobre sobre b menos a. B menos A. Ujú. Entonces, estos son, x pues es el valor que me indica, ¿sí?, la probabilidad. ¿Sí? A pues decíamos que era, eso tiene que ver con los intervalos, bueno, con el valor máximo y el valor mínimo. Entonces A es el valor, el límite inferior, ¿sí?, de ese intervalo, y B el límite superior. Entonces simplemente lo que estoy haciendo acá es aplicando esta fórmula que está acá. A ver, aquí lo voy a poner, este es A y este sería, para el ejercicio sería B. Bueno, igualmente hago lo propio con el segundo literal. Entonces, sería 1 menos, si usted quiere, los paréntesis, ¿sí?, 0, ahí está la forma, 0.3 menos A, ¿sí?, sobre B menos A. ¿Sí? Entonces me van saliendo las probabilidades. Recordemos que a diferencia de las otras distribuciones, pues esta tiene un procedimiento como más, digámoslo de alguna manera, más manual, ¿no? No hay una fórmula como las anteriores que me permita calcular, ¿sí? Entonces acá viene la que hablábamos, ¿sí? Para responderle ya a la compañera, no le restamos, dijo normalita, no le restamos el 1. Entonces básicamente pues esta es como más el valor de x, que es 1.5, menos el valor de a que está por acá. Voy a instalar esto en paréntesis, dividido límite superior menos el inferior. Esa es la forma correcta de calcular. Entonces, ¿cómo emplear? O sea, ¿cómo calcular cuando, bueno, ya esa probabilidad está entre dos valores? Pues acá tendría que, digámoslo, utilizar o entender, ¿sí?, la fórmula de la siguiente manera. La voy a hacer de esta manera y ya se las voy a explicar. Entonces, otro f de x
Entonces voy a, me dice C menos D, y esto lo vamos a clarificar ahora un poco, dividido B, perdón, B menos A. ¿Quién sería C y quién sería D? Pues en este caso C sería, ¿sí? 0,5 y D sería 1,3, ¿sí? Para que podamos emplear esta fórmula, porque recuerden que a diferencia de los planteamientos anteriores bueno, de los ítems anteriores para este planteamiento, acá me indica que la probabilidad que voy a calcular se encuentra entre dos valores, entonces pues no, digámoslo así, propiamente no puedo utilizar directamente esta fórmula. Entonces lo que hago básicamente es lo siguiente, ¿sí? Sí, me dejo guiar por esta fórmula que está acá, ¿sí? Entendiéndola de la siguiente manera. Entonces el valor mayor, ¿sí? Bueno, en este caso aquí sería, perdón, aquí sería D menos C, entendiendo que C es el menor y D es el mayor. Y pues sería en este caso, perdón, igual. (1,3 menos 0,5) y esto lo voy a dividir. ¿Sí? Ahora sí, la diferencia entre los límites superiores e inferiores, ¿sí? Que es en este caso este menos este que está acá. Esta es la forma de poder calcular, ¿sí? esta probabilidad cuando se encuentra entre estos dos valores. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay algún, digámoslo así, alguna duda, alguna inquietud? ¿En qué fue lo que hice diferente a esta probabilidad a las anteriores? ¿Por qué cambio de fórmula, no? Por lo menos en el chat, no, compañero. No sé si alguien... Bueno, sí. Bueno, entonces, y esta pues se calcularía igual como se calculó el planteamiento o el ítems 3, ¿sí? Entonces voy a acelerar un poco ya para terminar el planteamiento número 5, que hace referencia, ¿sí? A, digámoslo así, la última distribución, que es la distribución discreta hipergeométrica, ¿sí? Entonces, recuerden que pues que estas grabaciones ustedes las van a poder, digámoslo así, la van a poder obtener en el canal del curso, porque el curso tiene un canal en YouTube, ahí pueden ustedes entrar y poder retroalimentarse. Bueno, entonces, pues como hemos venido haciendo, miro el enunciado y trato de obtener los datos de esos planteamientos, ¿sí? Entonces, entendiendo que la fórmula que en Excel, ¿sí? que voy a aplicar es esta, ¿no? SN, pues aquí la voy a distri punto acá es hipergeo, acá está, punto N. Entonces ya necesito la muestra de éxito, número de muestra, población, éxito, número de población, acumulado. ¿Sí? O sea, el acumulado pues es falso. Entonces para ello pues voy a construir, antes de emplearla, bueno, yo sé que N en este caso es 30, ¿sí? Lo indican, ¿sí? Porque es el número de la muestra, 30 mediciones, ¿sí? Y pues acá he decidido comenzar a sacar estos valores, ¿sí? Estos valores me van a servir como referencia para poder resolver cada uno de los ítems de este planteamiento número 5, ¿sí? Pues básicamente es como el resumen que voy a utilizar. Bueno, voy a utilizar estos elementos para aplicar la fórmula de Excel. Entonces, pues N, ya lo hemos dicho ayer, es 33. La población de éxito, ¿sí? Pues acá
según los valores que me dan el ejercicio, ¿sí? Muestra de éxito, número de muestra. Entonces, acá está. Sería 22, ya afianzamos el porqué. La muestra de éxito sería 13 y el número de muestra sería 15. ¿Estos valores de dónde salen? Sí, pues salen de el enunciado. Este 22 pues sale de la diferencia entre el 38 y 38, ¿sí? Que 8, digamos, son las que están por encima del valor permitido, es decir, pues no serían como los elementos que se consideran población de fracaso, pero en este caso pues estoy hablando de la población de éxito, por eso tomo 22. Muestra de éxito 13 y número de muestra que es 15. Este número 13 pues sale de que obtenga exactamente 13. La muestra de éxito, número de muestras son los, si se sacan de forma aleatoria 15 muestras, esto me lo da el enunciado. ¿Sí? Entonces acá hay que tener como cuidado con esta cuestión de población de éxito. Son esos elementos que cumplen, digámoslo así, la condición. No me lo dice explícitamente, pero pues a partir de la diferencia entre los que, porque el enunciado me nombra son los que no cumplen o los valores no permitidos. Entonces ya con esto, pues básicamente lo que queda es calcular ¿cierto? Calcular ¿dónde está por acá? Calcular la distribución. Entonces igual is punto hiper y comienzo. Entonces, ¿cuál sería la muestra de éxito? Por acá. Muestra de éxito. Punto y coma. Población de éxito. Punto y coma. Perdón. Número de muestra. Esta. Ahora sí, población de éxito. Punto y coma. Número total de la población. ¿Sí? Y le voy a decir que no me acumule. Entonces, esa sería la probabilidad de que se obtenga exactamente 13 valores aceptables. Bueno, ¿qué probabilidad hay de que ningún valor sea aceptable? Entonces, pues aquí lo voy a hacer también, ¿sí? Teniendo en cuenta lo único que acá varía sería la muestra de éxito, ¿sí? El resto es igual, porque ninguno pues sería 0. Y pues calculo utilizando la distribución distri.hiper y vuelvo otra vez. Muestra de éxito. Luego punto y coma. O sea, aquí esto es como lo de cuidado. ¿Cierto? Punto y coma. El número de muestra. Por aquí está. Población de éxito. Por aquí está. Número de población. Punto y coma. Y pues haría lo propio también para
que todas las muestras sean aceptables, pues este 0 sería 15, ¿sí? O sea, los demás valores serían los mismos, ¿sí? Y para la última, ¿cuál es la probabilidad de que 5 valores sean aceptables? Pues este sería 5. Los demás pues serían los mismos. Esa sería como la forma correcta de utilizar ese planteamiento 5, bueno, de resolver ese planteamiento 5 utilizando la función en Excel para la distribución hipergeométrica. Bueno, entonces digamos que esto es lo que a nivel de la plantilla se quería proponer para la webconferencia de la noche de hoy. Yo pienso que, pues va a ser de gran utilidad para que ustedes puedan analizarla al detalle. Yo siempre pues recomiendo que se dedique un tiempo prudente por lo menos a las cuestiones cuando se trabaja la plantilla en Excel. Ya si surgen dudas, inquietudes, pues ya si cada uno con el tutor. ¿Sí? Profe. Sí, tenemos una pregunta de Elizabeth en este momento. Sí. Elizabeth, ¿tiene micrófono? Sí. Profe, es que a mí me quedó una duda. En el planteamiento 4, usted no hizo la gráfica. ¿No es necesario hacerla? Bueno, recordemos que, digamos que esta gráfica pues sí se sugiere, obviamente se sugiere, ¿sí? Queda como a manera de ejercicio propio para que ustedes la puedan construir. Es realmente sencilla, una línea donde identifique quién es el valor, el límite inferior del intervalo, el límite superior del intervalo, y ya. Sí, entonces sí hay que hacerlo. Recordemos que si bien es cierto, esto es una dinámica que se pretende que se asemeje mucho a lo que se pretende ustedes entreguen, o sea, el entregable, ¿sí? Pero no es realmente exactamente igual a lo que tienen que hacer. Entonces van a haber cosas que tal vez falten, tal vez cosas que no estén, ¿sí? Pero pues de eso también depende que, pues digámoslo así, ese nivel investigativo que cada uno de ustedes tenga. Digamos que las cuestiones de las asistencias en la webconferencia no nunca se han manejado, por lo menos nosotros no las hemos manejado, pero lo que se pretende es que cada uno tome sus evidencias para que sean anexadas a la plantilla, y ya que surge esta oportunidad, yo sí quiero resaltar esa última parte, ¿no? Eso siempre son 1, 2, 3, o creo que son un máximo de 5 punticos que se pueden, digamos, dejar de recibir si usted no cumple con las cuestiones de evidencia, si no cuestiona la parte de referencia bibliográfica. Entonces, por favor, complementen esa información que en últimas pues genera puntos adicionales. Entonces, profe David, no sé si demos por terminada. Una pregunta más antes. Bueno, y también una aclaración extra. Y bueno, si uno va directamente a la guía de la fase,